Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Nos adentramos en el corazón del gobierno español explorando cómo funciona la rama ejecutiva. Nuestra guía en este viaje, el título cuarto de la Constitución española. Así es, descifraremos cómo se eligen los líderes de España, los poderes que ostentan y qué mecanismos evitan que se conviertan en, digamos, emperadores. Me gusta esa analogía con el emperador. Porque, admitámoslo, la política a veces se parece un poco a un juego de tronos. Empecemos por lo básico, cómo se elige al presidente del gobierno. Bueno, aquí es donde el rey entra en escena. Pero ojo, no elige directamente al presidente, es más como un director de casting político. Un director de casting. Mm. E intriga. Exacto. Tras cada elección al Congreso de los Diputados, el rey se reúne con representantes de todos los partidos, ¿no? Para sondear el terreno. Como si estuviera tomando el pulso al panorama político. Precisamente. Y basándose en esas conversaciones, propone un candidato a la presidencia. Es como decir, creo que esta persona tiene el potencial para liderar el país. Ajá. El rey propone, pero no impone. Exacto, el candidato propuesto debe presentar su programa al Congreso y solicitar la confianza de la Cámara. Es un momento crucial. Si no la consigue, no puede ser presidente. Así que es como una audición frente a todo el país. Y hablando de confianza, ¿qué pasa si el Congreso no la otorga al candidato propuesto por el rey? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay dos rondas de votación. En la primera, el candidato necesita mayoría absoluta, o sea, más de la mitad de los votos. Si no la consigue, hay una segunda votación 48 horas después, donde solo necesita mayoría simple, más votos a favor que en contra. O sea, al principio la vara está más alta. Y si después de todo eso ningún candidato logra la confianza del Congreso, ¿qué sucede? Si pasan 2 meses desde la primera votación y ningún candidato la consigue, el rey disuelve las cortes y ¡pam! Pum, nuevas elecciones. Es como reiniciar el juego. Un sistema que busca asegurar un gobierno estable. Imaginemos que un candidato finalmente logra la confianza del Congreso. ¿Cómo se forma el resto del gobierno? Una vez que el candidato tiene la confianza del Congreso y el rey lo nombra presidente, él mismo elige a su equipo, vicepresidentes, ministros y otros miembros que determine la ley. O sea, el presidente arma su gabinete de expertos. Y el rey tiene algo que decir en esos nombramientos. Sí, el rey nombra oficialmente a los miembros del gobierno a propuesta del presidente. Es como un sello de aprobación real. Un último toque de protocolo. Ya tenemos presidente y equipo. Pero, ¿qué hacen exactamente? ¿Cuáles son sus roles y responsabilidades? Bueno, la Constitución es bastante clara al respecto. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Un trabajo importante. Vaya, tienen mucho trabajo. Sí, y el presidente es como el capitán del barco. Dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás. Asegurándose de que todos remen en la misma dirección. Exactamente. Pero cada ministro tiene responsabilidades específicas en su área. Son como los jefes de cada departamento. Claro, como un equipo bien coordinado. Y si un ministro, además de sus responsabilidades, quiere tener otro trabajo, se lo permitirían. No, la Constitución establece límites para evitar conflictos de intereses. Los miembros del gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas ni ningún otro cargo público que no derive de su puesto. Ni tener otra actividad profesional o mercantil. Correcto. La ley regula el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno para asegurar su dedicación completa a sus funciones. Y en ese sentido, entonces, el presidente tiene su equipo, responsabilidades claras y algunas restricciones. Pero, ¿quién lo controla? ¿Qué pasa si, digamos, se le suben los humos a la cabeza? Esa es una pregunta clave que nos lleva a los mecanismos de control y equilibrio. La Constitución tiene varias medidas para asegurar que el poder del gobierno esté limitado. Aquí es donde se pone interesante. Cuéntanos más sobre esos mecanismos. ¿Cómo se asegura la Constitución de que nadie, ni siquiera el presidente, tenga demasiado poder? En primer lugar, el gobierno puede cesar por varias razones. Tras elecciones generales, si pierde la confianza del Parlamento, por dimisión o fallecimiento del presidente. Es decir, el puesto no es vitalicio. Hay varias formas de que un presidente deje el cargo. Exacto. Y mientras se forma un nuevo gobierno, el saliente continúa en funciones, asegurando la continuidad de la administración. Como un piloto automático para el gobierno. Buena analogía. La Constitución también establece la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros. Responsabilidad criminal. ¿Te refieres a que pueden ser juzgados por sus actos? Exactamente. Si son acusados de algún delito en el ejercicio de sus funciones, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los juzga. O sea, nadie está por encima de la ley ni el presidente. ¿Y qué tipo de delitos podrían ser? La Constitución menciona traición y delitos contra la seguridad del Estado. ¡Guau! Cargos muy serios. ¿Cómo se inició un proceso así contra un miembro del gobierno?
Se necesita la iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y la aprobación de la mayoría absoluta para acusar a un miembro del gobierno por traición o delitos contra la seguridad del Estado. Es algo que se puede hacer a la ligera. Se necesita un amplio consenso en el Congreso. Exacto. Estos mecanismos garantizan que las acusaciones sean serias y con base sólida. Entonces, tenemos un presidente, un gobierno, con responsabilidades, restricciones y mecanismos para controlar su poder. Pero, ¿y la gente? ¿Cómo participan los ciudadanos en este sistema? ¿Tienen voz? Esa es una pregunta fundamental. La Constitución reconoce la importancia de la participación ciudadana en la administración pública. No se trata solo de elegir líderes, sino de que la gente tenga voz en las decisiones que les afectan. Me gusta eso, tener un papel activo. ¿Y cómo se garantiza esa participación ciudadana? El artículo 105 de la Constitución establece que la ley debe regular la audiencia de los ciudadanos, ya sea directamente o a través de organizaciones, en la elaboración de disposiciones que les afecten. O sea, la gente tiene derecho a ser escuchada antes de que se tomen decisiones que les conciernen. Hay otros mecanismos. También se garantiza el acceso a los archivos y registros administrativos, con algunas excepciones por seguridad del Estado, investigación de delitos o privacidad. Claro, tiene sentido que haya límites por seguridad nacional, algo más. Por último, se establece un procedimiento claro para los actos administrativos, garantizando la audiencia del interesado cuando corresponda. Es decir, transparencia en los procesos y la oportunidad de ser escuchado. Exactamente. La Constitución busca asegurar que la administración sea accesible y responda a las necesidades de los ciudadanos. Todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿qué pasa si el gobierno comete errores? ¿Qué recursos tienen los ciudadanos para reclamar sus derechos? La Constitución también contempla esa posibilidad. El artículo 106 establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Todos los tribunales. O sea, hay control judicial sobre las acciones del gobierno. Exacto. Los tribunales se aseguran de que la actuación administrativa sea legal y se ajuste a sus fines. ¿Y si un ciudadano sufre daños por una mala gestión del gobierno, puede reclamar? Sí, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por lesiones en sus bienes y derechos si son consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. ¿Hay alguna excepción a este derecho a indemnización? Sí, la excepción son los casos de fuerza mayor, circunstancias imprevisibles e inevitables. Entiendo. Es como decir que el gobierno no puede ser responsable de eventos fuera de su control. Correcto. La responsabilidad se centra en las acciones u omisiones del gobierno, no en eventos fortuitos. Esto nos da una visión bastante completa de la rama ejecutiva del gobierno español. Hemos visto cómo se elige al presidente, cómo se forma el gobierno, las responsabilidades y limitaciones de sus miembros, los mecanismos de control, la participación ciudadana y las vías de recurso. Efectivamente, la Constitución establece un marco sólido para el funcionamiento del gobierno, buscando un equilibrio entre eficacia y rendición de cuentas. Pero hay un último elemento que me intriga. El Consejo de Estado. ¿Qué papel juega en todo esto? El Consejo de Estado es un órgano consultivo del gobierno, es supremo en este ámbito. Su composición y competencia se regulan por ley orgánica. Suena a un grupo de expertos que asesoran al gobierno. ¿Pero en qué temas? Emite dictámenes sobre proyectos de ley, tratados internacionales, conflictos de competencia entre administraciones, entre otros. Un rol crucial. Sin duda. Contribuye a la calidad y legalidad de las decisiones del gobierno. Retomemos nuestra inmersión en el gobierno español. Ya conocemos la estructura y los mecanismos básicos, ahora podemos profundizar en cómo se pone todo esto en práctica. Exacto. Ya vimos el mapa, ahora explorar el terreno real. Y ese terreno, como podrás imaginar, está lleno de matices, desafíos y a veces contradicciones. Me encanta. Suena que las cosas se van a poner interesantes. Empecemos por uno de los puntos que tocamos antes, la selección del presidente. La Constitución establece un proceso claro, pero en la práctica, las negociaciones entre partidos políticos juegan un papel crucial. Claro, el rey propone un candidato después de consultar con los representantes de los grupos políticos. Precisamente. Esas consultas son mucho más que una simple formalidad. Son el escenario donde se tejen alianzas, se negocian pactos, se buscan los apoyos para formar gobierno. Imagino que esas negociaciones pueden ser bastante intensas. Casi como un reality show político. Sin duda. Dependiendo del panorama político, puede haber mayorías claras o un escenario fragmentado con varios partidos con posibilidades de formar gobierno. En esos casos, las negociaciones deben ser como un juego de ajedrez, ¿verdad? Cada movimiento es estratégico. Exacto. Cada partido busca maximizar su influencia y obtener las mejores condiciones para participar en el gobierno. A veces se forman coaliciones entre partidos con ideologías similares. En otros casos se llegan a pactos puntuales para asegurar la investidura. Es un proceso fascinante.
Y una vez que el presidente ha sido elegido y el gobierno está formado, ¿cómo se traduce todo esto en acciones concretas? ¿Cómo impacta en la vida de la gente? Bueno, el gobierno dirige la política interior y exterior del país. Esto implica tomar decisiones sobre un montón de temas, desde la economía y la educación hasta la salud y la seguridad. Un abanico enorme de responsabilidades. Así es. Y cada decisión que toma el gobierno tiene implicaciones para la vida de los ciudadanos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo el gobierno influye en la vida diaria? Por supuesto. Pensemos en la política fiscal. El gobierno decide cómo se recaudan y se gastan los impuestos. Esto afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos, ya sea a través de los impuestos que pagan o a través de los servicios públicos que reciben. Cierto. La educación y la sanidad son ejemplos claros de servicios públicos que dependen de las decisiones del gobierno. Exactamente. El gobierno dice cuánto invertir en estos sectores, qué tipo de programas implementar y cómo gestionarlos. Estas decisiones impactan enormemente en la calidad de vida. Y no olvidemos la política exterior. Por supuesto. El gobierno representa a España en el escenario internacional, estableciendo relaciones con otros países y participando en organismos como la Unión Europea o las Naciones Unidas. Entonces, el gobierno no solo toma decisiones que afectan a los ciudadanos dentro de España, sino que también define la posición del país en el mundo. Así es. Y estas decisiones, a su vez, tienen repercusiones en la economía, la seguridad y el bienestar de los españoles. Todo esto nos muestra que el gobierno tiene un impacto muy real en la vida de las personas. Pero también hemos visto que existen mecanismos de control para evitar abusos de poder. ¿Cómo funcionan estos mecanismos en la práctica? ¿Realmente limitan al gobierno? Bueno, uno de los mecanismos de control más importantes es el Parlamento. El gobierno debe rendir cuentas al Parlamento por sus acciones. Recordemos que el presidente necesita la confianza del Congreso para ser investido. Exacto. Y esa confianza no es un cheque en blanco. El Parlamento puede controlar al gobierno a través de preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación y, en última instancia, a través de una moción de censura. Es decir, que el Parlamento tiene herramientas para fiscalizar al gobierno y exigirle responsabilidades. Precisamente. Y este control parlamentario es fundamental para asegurar que el gobierno actúe de manera transparente y responsable. ¿Y qué papel juegan los tribunales en este sistema de controles y equilibrios? ¿Cómo aseguran que el gobierno no se salga de la raya? Los tribunales juegan un papel fundamental en el control de la legalidad de la actuación del gobierno. Como mencionamos antes, cualquier ciudadano puede recurrir a los tribunales si considera que sus derechos han sido vulnerados por una decisión administrativa. Entonces, los tribunales actúan como un árbitro imparcial que vela por el cumplimiento de la ley. Exactamente. Y esto es fundamental para garantizar un Estado de Derecho donde nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. Todo esto nos da una visión más completa de cómo funciona la rama ejecutiva del gobierno español en la práctica. Hemos visto que el proceso de toma de decisiones es complejo, que las decisiones del gobierno tienen un impacto real en la vida de las personas y que existen mecanismos para controlar el poder y garantizar la rendición de cuentas. Sí, y es importante recordar que este sistema está en constante evolución, adaptándose a los cambios sociales y políticos, las dinámicas entre los partidos, la presión de la opinión pública, los desafíos globales influyen en cómo se gobierna España. Claro, la política es un proceso dinámico. Y para entender completamente el funcionamiento del gobierno español, es necesario ir más allá de la teoría y observar cómo se desarrolla en la realidad. Precisamente. En la tercera parte de esta inmersión exploraremos algunos ejemplos concretos de cómo el gobierno español ha abordado desafíos específicos, analizando las decisiones tomadas, las reacciones de la sociedad y las lecciones aprendidas. Suena fascinante. No puedo esperar a profundizar en esos casos concretos y ver cómo se ponen en juego todos los elementos que hemos discutido hasta ahora. De vuelta a nuestra inversión en el gobierno español. En esta última parte aterrizamos en la realidad. Exploraremos cómo el gobierno ha abordado desafíos concretos. Dejemos la teoría atrás y veamos la acción. Exacto, del mapa al terreno. Analicemos cómo funcionan en el mundo real todos estos mecanismos y principios. Empecemos por un tema candente, la crisis económica de 2008 y sus consecuencias. Un terremoto para España. Un desafío enorme para cualquier gobierno. ¿Cómo respondió el gobierno español a esta crisis? La respuesta fue multifacética, implicó decisiones difíciles, como medidas de austeridad para reducir el déficit público. Esas medidas generaron mucha polémica, ¿verdad? Por supuesto. Algunos las apoyaron como un mal necesario, otros las criticaron argumentando que aumentaban la desigualdad. Es comprensible que hubiera diferentes perspectivas en un momento tan crítico. La gente estaba preocupada por su futuro, por sus trabajos, por sus familias. Totalmente. La crisis
puso a prueba la capacidad del gobierno para tomar decisiones difíciles y gestionar las expectativas de una sociedad dividida. ¿Y qué otras medidas se tomaron además de la austeridad? Se reformó el sistema financiero para evitar un colapso total y se buscó apoyo externo para estabilizar la economía. Imagina un barco a punto de hundirse. El gobierno tuvo que achicar agua, reparar los agujeros y pedir ayuda. Una imagen muy gráfica. ¿Y cómo reaccionó la sociedad a todo esto? Las reacciones fueron diversas, a menudo polarizadas. Protestas en las calles, debates en los medios, mucha tensión social. ¿Qué lecciones aprendieron? ¿Qué conclusiones sacamos de la gestión de esta crisis? Una lección clave fue la importancia de la coordinación entre niveles de gobierno y la necesidad de una comunicación clara y transparente con la gente. La transparencia es clave para la confianza, sobre todo en momentos de incertidumbre. Exacto. En una crisis, la confianza en las instituciones es fundamental. Si la gente no confía en el gobierno, es mucho más difícil superar los desafíos. Pasemos a otro desafío, el proceso independentista en Cataluña. Un tema complejo con raíces históricas profundas. Sin duda, un tema que ha generado mucha controversia y que ha puesto a prueba la cohesión del país. ¿Cómo ha gestionado el gobierno este desafío? La respuesta ha combinado el diálogo político con la defensa del orden constitucional. Conversaciones con los líderes catalanes, pero también medidas legales para impedir un referéndum de independencia considerado ilegal. Un equilibrio delicado entre la búsqueda de soluciones políticas y la defensa del marco legal. Exactamente. Y este equilibrio ha generado tensiones tanto en Cataluña como en el resto de España. Consecuencias de este proceso. ¿Cómo ha afectado a la sociedad? El proceso ha polarizado a la sociedad catalana y ha generado debates sobre la relación entre Cataluña y el resto de España. Ha puesto a prueba la capacidad del gobierno para gestionar la diversidad territorial y buscar soluciones pacíficas. Un desafío que sin duda seguirá marcando la agenda política. Sin duda. Su resolución dependerá del diálogo y de la voluntad de encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes. Estos ejemplos, la crisis económica y el proceso independentista, muestran cómo el gobierno español se enfrenta a desafíos complejos. Sus decisiones tienen un impacto real en la vida de las personas. Efectivamente. Y aunque no siempre hay respuestas fáciles o soluciones perfectas, el sistema democrático español ofrece mecanismos para debatir, discrepar y buscar soluciones a través del diálogo y el respeto a la ley. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión explorando la estructura, los principios y el funcionamiento del gobierno español. Desde la selección del presidente hasta la gestión de crisis, hemos visto cómo este sistema busca equilibrar la eficacia con la rendición de cuentas, la representación con la gobernabilidad. Y lo más importante, hemos visto cómo este sistema ofrece a los ciudadanos herramientas para participar, fiscalizar y exigir que el gobierno actúe en beneficio de toda la sociedad. Esperamos que esta inmersión les haya ayudado a comprender mejor el gobierno español y les anime a seguir explorando este tema. Recuerden, la política es dinámica, está en constante evolución. Manténganse informados, participen en el debate, contribuyan a construir un futuro mejor para España. Hasta la próxima inmersión y que siga la conversación.